¿Qué tal? Bienvenidos, audiencia, el día de hoy a otro episodio más, el segundo episodio de Ciencia Madre, este podcast que busca acercar la ciencia a las personas que no se dedican a la academia. El día de hoy estoy bastante contento de tener aquí a Adria, ¿sí? ¿Lo dije bien? Adria, perdón. Bueno, muchos dirán qué nombre tan peculiar, pero bueno, es que tenemos un visitante extranjero el día de hoy. Desde Barcelona vino especialmente en un vuelo para estar aquí el día de hoy. Y bueno, es un placer para mí tenerlo. Adria, por favor, ¿podrías presentarte al público? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Mario, por invitarme al podcast. Ya estuve viendo el primero y muchas felicidades por la iniciativa. Y bueno, yo me llamo Adrià Sánchez, y bueno, soy de Barcelona. No he tomado un vuelo desde Barcelona para venir acá, pero sí he tomado un vuelo desde Guadalajara para llegar a Villahermosa. Muchas gracias, Adria. ¿Qué estás haciendo en México? O sea, mucha gente yo creo que tiene la curiosidad de, pues bueno, teniendo centros de investigación tan importantes en Europa, ¿por qué decidiste venir a México, Adria? Bueno, el qué estoy haciendo en México, yo a veces también me lo pregunto y creo que es sano. Y bueno, más de una vez me ha tocado como escuchar esa postura de no, que en Europa hay mayor desarrollo, lo que sea, pero bueno, yo como que no me gusta pensar de esa forma y creo que puede llegar a ser desacertada. Al final, pues, si solo nos centráramos en esas regiones del mundo que quizá históricamente han estado más desarrolladas, no haríamos investigación en el resto de países. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas por hacer aquí y en otros países, y líneas de investigación muy fuertes y muy potentes, investigadores y centros de investigación top a nivel mundial. Ok, esa perspectiva que tienes es bastante interesante, ¿no? Porque luego mucha gente piensa que en los países desarrollados de pronto hay como más tema de estudio, ¿no? Y bueno, encontrarse con esta perspectiva de que no, realmente la ciencia justamente busca el ayudar como a la sociedad más vulnerable, pues muchas veces buscas lugares donde puedas aportar, ¿no? Y bueno, pasa que en México, a pesar de ser un país tan rico en muchos recursos, y que pues en lo académico también hay investigadores excelentes, de pronto está muy bien que alguien de fuera tenga una perspectiva distinta y pueda como venir a apoyar. Entonces es muy interesante, Adria, que estés por aquí. Cuéntanos un poquito, para la gente que no sepa mucho de esto, tú estuviste trabajando hace poco, hace 2 años, comenzaste con un proyecto de un documental, ¿verdad? Un Sí. documental en el cual hablabas de las viviendas sustentables, en específico de una categoría que ahorita nos dirás el nombre, es un poco complejo. Imagínate, yo que soy mexicano y no sé mi propio, no sé decir cómo, ¿es una palabra maya? Es Shirangua. 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 Y es normal que no lo conozcas porque Shirangua es una palabra purépecha que significa raíces. Luego pues ya veremos por qué decidimos llamar así al documental, pero claro, los purépechas están mayormente en la región de Michoacán y bueno, es normal que no conozcas el término. Oye, pero platícanos un poquito de este documental. ¿Qué es lo que podemos ver? Que de hecho es por ahí estaremos dejando los enlaces del documental para que la gente que lo quiera ver. ¿De qué trata el documental y cuál fue el objetivo de este? Bueno, este documental sobre todo trata de poner en valor y de concienciar sobre la arquitectura vernácula, en este caso en el estado de Michoacán, porque teníamos un poquito la limitación de trabajar ahí en el estado y también porque es lo que conocemos. Y bueno, quizás muchos no están familiarizados con el término arquitectura vernácula, que puede ser un poquito más especializado, pero prácticamente lo podríamos usar como arquitectura tradicional. O sea, le llamamos arquitectura vernácula la arquitectura de los pueblos, generalmente originarios, y es aquel tipo de construcciones que emplean los recursos locales y digamos que toman lo que hay en el medio para adaptarse al entorno. Un ejemplo que a mí siempre me gusta poner de arquitectura vernácula es el iglú que habitan los esquimales, esta construcción como semicircular hecha con bloques de hielo. Pues eso no deja de ser arquitectura vernácula, pero en el caso de México, bueno, y en España y en muchos países, tenemos otras tipologías que también son muy claras. Yo creo que a nivel nacional
lo que más extendido vemos es la vivienda Adobe, que bueno, todos sabemos que pertenece un poquito más a lo rural, aunque muchas de las grandes ciudades de México, pues los centros históricos se construyeron en Adobe, pero esta es otro ejemplo muy claro de arquitectura vernácula para que todos nos entiendan. Y bueno, retomando lo que me preguntas de qué trata este documental y la pregunta que me hacías, pues como decía, trata de reflejar, poner en valor y documentar la arquitectura vernácula, en este caso en el estado de Michoacán, y de alguna forma también queríamos denunciar un poquito la situación de abandono y de pérdida que sufre, ya no solo en el estado, sino a nivel nacional y global, porque realmente hemos olvidado las tradiciones y las formas de construir que teníamos en pos de lo que se conoce como la construcción industrial o con materiales industrializados, a.k.a. concreto, hormigón, cemento para todo, ladrillo, bloque de cemento, acero, cubiertas de lámina o de zinc, un poquito lo que vemos extendido y que bueno, no tiene como la sensibilidad que tenía la forma de construir de hace décadas. ¿Cómo te inspiraste para hacer un documental sobre viviendas pues típicas? ¿Y por qué no? Generalmente algo que pasa mucho en la investigación es que todo queda en un papel, ¿no? Sí. Se hace un paper, un artículo, un libro, y bueno, es la manera en que se hace el medio de comunicación por el cual deciden cómo exponer esto, ¿no? Sí. ¿Por qué tú decidiste como romper ese esquema y hacer algo que fuera un documental que no sé si ya tenías la experiencia? O sea, ¿ya has tratado con cuestiones de audiovisuales o fue como un reto para ti? ¿Cómo surge esta inspiración? Pues como bien dices, la idea surgió un poco de ahí, de que al final la investigación, como estás comentando, siempre se queda en algo muy de nicho. Al final algo que a ti te pueda apasionar se traduce en un artículo científico, generalmente en inglés, que no todo el mundo tiene el conocimiento del idioma, y ya pues estás cortando a gran parte del público hispanohablante, entonces eliminas eso. Y por otro lado, si vas a presentar algo, generalmente suele ser en congresos, en foros, seminarios, que son de un carácter muy especializado, en que las personas que te escuchan ya teóricamente pues, tienen bastantes conceptos sobre esas temáticas, otras parecidas. Entonces, pues muchas veces tienes ganas de mostrar los resultados digamos, al público general. Y yo creo que un gran ejemplo es que desde que saqué el documental, mis padres entienden un poco a lo que me dedico. O sea, antes pensaban, sí, mi hijo hace algo de materiales de construcción, no sé qué. Ya vieron el documental y ya entienden un poquito por dónde va mi investigación. Entonces, la idea como tal no es algo muy novedoso. Documentales científicos existen desde hace décadas. Y sí, nosotros habíamos visto algunos referentes de documental que nos interesaban, incluso de colegas, pero para nuestro grupo era algo totalmente rompedor. O sea, en el momento que surgió la idea, nos animamos. Y aquí puedo explicar un poquito cómo se dio, porque fue totalmente improvisado y orgánico. Nosotros teníamos recursos que habíamos bajado al ganar un proyecto, el DBMC 2020. Entonces, cuando inició el año 2021, empezamos a tener recursos para dos cosas, para compra de equipos y para hacer trabajo de campo. Era 2021, eran las primeras actividades que íbamos iniciando post-pandemia, bueno, todavía era pandemia realmente, y nos permitía como salir un poco a campo, a muestrear, a hacer nuestros análisis. Y como teníamos los equipos y habíamos adquirido un dron, lo que pasó es que estando en campo teníamos mucho contacto con la gente de las comunidades. Entonces estábamos muestreando y pues nos invitaban a sus casas a comer, a tomar café, a hablar, nos platicaban de sus historias familiares, de sus problemas y estábamos analizando de alguna forma la arquitectura vernácula, lo que ya habíamos comentado antes. Y nada, en una comida con unos compañeros del equipo, ya teníamos claro que queríamos empezar a generar un poquito más de contenido audiovisual, aunque pensábamos un poquito más en redes, y surgió la idea, oigan, ¿y por qué no hacemos un documental de todas estas vivencias que estamos generando? Porque
nos parece que este conocimiento debería documentarse. O sea, lo que nos están explicando estas familias, estas personas, de las tradiciones que tenían, o de cómo ellos sienten o tienen un amor por sus viviendas tradicionales, nosotros pensamos, esto es oro, esto se puede documentar, se puede grabar, y ¿por qué no hacer un documental? Yo siempre he dicho que la ciencia lo que debe de buscar primero es ayudar a la comunidad a la cual está siendo estudiada, ¿no? Y bueno, a través de un libro, ¿cuántas personas a veces de una comunidad tienen el acceso para adquirir ese libro o saben inclusive leer, ¿no? Que es a veces complejo porque pues en México existe mucho analfabetismo, ¿no? Pero tú enfocaste todo esto hacia un documental, hacia una manera de que ellos pudieran proyectarse y verse, y eso se me hace súper interesante, pero me imagino que con esto que te propusiste también hubo muchos retos. ¿Cuáles fueron los retos más grandes que te encontraste al estar haciendo pues este documental? Sí hubo algunos retos. Muchas veces nos preguntan por el trato con las personas y las comunidades, pero sinceramente esa fue la parte más fácil. Nunca tuvimos problemas en los pueblos que visitamos. La gente fue extremadamente amable con nosotros y luego quedaron contentos del resultado cuando lo compartimos por redes, porque pues, bueno, el documental está en YouTube y cualquiera lo puede ver. Entiendo que quizá los mayores retos fueron a nivel logístico. Primero porque nosotros gran parte de esto lo teníamos que sacar de nuestro tiempo libre. Entonces generalmente nos organizábamos para hacer las grabaciones en los fines de semana. Y bueno, al final la mayoría eran chicos jóvenes los que participaban en el equipo y tenían esa disponibilidad. Quizá ahora sería más complejo volver a hacer un proyecto de este tipo. Y luego, aparte de eso, de la logística, bueno, yo creo que la parte más compleja, que bueno, tú que has trabajado más en realización y todo eso, seguro que lo sabrás bien, pero para nosotros que era la primera vez, pues no teníamos el conocimiento. Fue la parte de que tienes tanto material y qué vas a dejar fuera, cómo tienes que condensar toda la información. Por ejemplo, teníamos quizá también fue nuestro error de novatos a la hora de dirigir las entrevistas, de saber cuándo cortar, cómo dar la voz, quitar la palabra, que es algo que también me han explicado a veces que es importante cuando haces el trabajo de las entrevistas. Pero claro, a veces teníamos 45 minutos de entrevista, pero luego en cuanto al metraje final, esa persona solo sale 3 minutos o 2,5 en el documental, que tiene una duración de 43, pero tienes que dar voz a todos y digamos, o sea, no puedes representar más a uno que a otro. O sea, tienes que tener paridad en cuanto, ahora voy a hablar de madera, ahora voy a hablar de adobe, y esa parte es compleja. Y ahí pues sí trabajamos todos y fue muchas horas de revisar las grabaciones, decir, ¿qué vamos a dejar? Esto es importante, pero algo tenemos que dejar fuera. Es complejo, el trabajo de montaje y edición es muy complicado. ¿Qué cambiarías actualmente con todo este conocimiento que ya tienes? Si tuvieras, ¿qué le dirías a Adria del pasado en el momento que decidió hacer este documental? ¿Que cambiara o qué cosas le darías de consejos para que, fue tu primer trabajo documental? Y a esto voy con que cuando uno ve después su trabajo, y me pasa a mí mucho, ¿no? Con los podcasts, con cosas que hago, en su momento lo veo todo y digo, wow, se logró, ¿no? Pero pasa el tiempo y después vas encontrando detalles y cosas que te vuelves un perfeccionista, ¿no? Al final de esto lo pude haber hecho de esta otra manera, pude abordarlo de esta manera. ¿Qué cambiarías en tu documental si tuvieras la oportunidad de volver a hacerlo? Sí, como bien dices, pasa mucho. Cada vez que lo vuelves a visualizar encuentras otro detallito. Generalmente son algunos fallos técnicos. Entonces, sí, o sea, ves muchas cosas que cambiarías en su momento. Pero bueno, creo que era nuestra primera experiencia y que fue un producto de calidad. Con el tiempo estoy satisfecho, aunque la verdad ya no soporto verlo. Ya me ha tocado verlo muchas veces, muchas proyecciones.
Entonces ya desconecto muchas veces, hasta me salgo de la sala donde lo estén proyectando, del aula, porque lo pasamos mucho con alumnos. Ya no lo quiero volver a ver, es que lo he visto demasiadas veces. Entonces, sí hay algunas cosas que quizás cambiaría, pero no, creo que no le diría nada a mi yo del pasado, porque creo que la experiencia fue muy buena y también se aprende de los errores. Más que nada, lo que puedo tener quizá ahora un poco de que quizá lo haría de otra forma es con la duración, porque hay una parte, bueno, esto es mi opinión, que siento que, al menos en mi caso, decae un poco la atención. Siento que hay unos 10 minutos que se podrían haber acortado, pero también es cierto que el documental tenga 43 minutos, que ya es más de 40, nos permitió participar en ciertas cosas como, por ejemplo, el Festival de Cine y Arquitectura Cinetecton de Puebla, que lo celebran en Puebla, un festival de cine internacional cada año. Y ahí, por ejemplo, el que el documental tuviese el metraje de 43 minutos ya nos permitía participar en la categoría de largometraje y fuimos seleccionados. Entonces, quizás si hubiésemos reducido metraje no hubiésemos podido optar a ciertas cosas, pero igual hubiese atraído más la atención, no lo sé ahora mismo. Cuéntanos un poquito cómo fue esta experiencia de pues estar conviviendo con las personas. Nos dices que pues ellos te abrieron muy amablemente las puertas de su casa. Fue ahí donde surge la idea de documentar todo eso, porque viste como un diamante en bruto y dijiste, oye, esto se tiene que hacer y llevar estas experiencias más allá. Pero bueno, ¿alguna historia en específico de este documental que te haya como dejado impactado? La verdad que el proceso, como bien dices, fue muy agradable. Bueno, surgió la idea, como decía antes, a partir del trato que se generaba, del contacto humano con estas familias, con estas personas que nos acogían bueno, nos dejaban entrar en sus casas, básicamente a tomar medidas y hacer levantamientos arquitectónicos, lo que podríamos entender como luego sacar los planos y todo eso, para luego hacer ciertos tipos de análisis e investigación. Algo muy bonito fue que nos permitió recorrer el estado, porque ahora no recuerdo el número exacto, pero creo que grabamos en más de 20 municipios de Michoacán, que si no me equivoco tiene 113. O sea, Michoacán es de los estados que tiene mayor cantidad de municipios. No llega al nivel de Oaxaca, que ya no tiene sentido prácticamente, pero sí tiene mucha variedad. Entonces, como nosotros queríamos documentar, digamos, la riqueza del estado y la variedad de la arquitectura y cómo se adapta a distintos entornos, pues tuvimos la suerte de poder recorrer, digamos, localidades y ecosistemas muy distintos, empezando desde la cuenca lacustre de Pátzcuaro, que es muy reconocida. En ese caso era más que nada documentar la arquitectura de adobe, pero pudimos estar en la región de Tierra Caliente, la región de la costa, la región de los azufres, y eso nos permitió, a mí y a los colegas, pues muchos no conocían, digamos, la gran riqueza de gastronomía, de cultura, de arquitectura, de festividades. Y bueno, fue una gran suerte. Y me decías algún momento que nos haya marcado. Sí, claro, algo en que te haya impactado. Sí, tenemos una, no sé si curiosa, pero bastante graciosa. Y cuando hicimos justamente este viaje para documentar las Trojes, teníamos, digamos, que una agenda bastante marcada, gracias a Nere, que nos había ayudado con conseguir las entrevistas con varias personas, porque había trabajado en la región, precisamente en un proyecto de restauración de las Trojes muy interesante, que es algo que sale en el documental, hablando varias de las personas de ahí, de Charapan. Entonces hicimos primero unas entrevistas en Pichátaro, artesanos de la madera, y luego teníamos que ir a Angahuan a entrevistar a una señora, y llegamos algo tarde. Entonces pasó que cuando la intentó contactar Nere, pues la señora nos mandó unos audios. La verdad, sí, ya estaba muy borracha la señora, porque andaba en la boda de un sobrino o algo así, es lo que entendimos en los audios. Entonces, bueno, nosotros estábamos ahí, acabamos de llegar, creo que habíamos rentado una cabaña para quedarnos ahí la noche, porque en ese caso era grabación de fin de semana completo. Y bueno, pues estábamos ahí descansando un poquito, había sido un día intenso y
y salimos a buscar algo de cena. Entonces, cuando salimos a la calle, se nos cruzó una banda porque había una boda. Había 2 bodas, nos comentaron después, ese mismo día en Angawan, que está muy cerca del volcán Paricutín, por si no conocen. Entonces se nos cruzó la banda y ya, o sea, no cenamos. O sea, la banda como que nos jaló y terminamos en la boda. Entonces terminamos en una boda purépecha, que luego nos enteramos que era la boda del sobrino, del primo de esta señora, la que nunca pudimos entrevistar. Y bueno, o sea, lo pasamos genial. Fue una noche muy, muy divertida. También nos acabamos prendiendo un poquito nosotros. Y después de eso, al día siguiente estábamos devastados, completamente. Pero teníamos todo otro día de grabaciones y nos teníamos que mover hasta Charapan para seguir con las entrevistas. Entonces, la primera entrevista que teníamos era con una cocinera tradicional en Charapan, la señora Victoria, que ha sido muy premiada en el estado de Michoacán, porque bueno, es una cocinera excelente. Y pues nos iba a hablar un poquito de su troje, eso sale en el documental, se puede ver. Que bueno, ella habla de que restauraron su troje, que había heredado de su abuela o su bisabuela, y ahí recibía a sus comensales, la había hecho medio museo, medio restaurante, y bueno, le había quedado preciosa. Entonces llegamos devastados. Y la señora, que aparte de cocinera, pues también es panadera, nos recibió con un atole y con pan caliente, entonces nos revivió, y era algo que necesitábamos. Y hasta el día de hoy mantenemos el contacto con ella porque ahora justamente estamos trabajando en un proyecto de investigación, de documentación de las trojes con fotogrametría y bueno, yo creo que fue la vivencia más divertida del documental y también más curiosa de terminar en la misma boda de la señora que íbamos a entrevistar pero que nunca se pudo y no sé si algún día la vamos a encontrar. ¿Cómo ha sido la reacción del público que ve el documental y principalmente cuál fue la reacción de la comunidad con la que trabajaste cuando se pudieron ver visibilizados en las redes sociales, cuando les llevabas las noticias de que ya estabas participando en un concurso documental? ¿Cuál fue esa reacción? Pues la reacción fue muy positiva. Al final, claro, ¿qué entendemos como público? Porque tenemos un público virtual, que son los que lo han visto en YouTube, que pues obviamente siempre quieres que sea más, pero creo que son 2000 y cacho reproducciones. Entonces ahí es un poquito más difícil de medir, pero en las redes sociales, por ejemplo, por un lado, en las redes sociales hemos tenido un feedback muy, muy bonito, sobre todo en Facebook, que Facebook pues generalmente, pues, como se conoce, lo utiliza más la gente un poquito más mayor. Entonces la gente de estos pueblos, varios que salen en el documental, porque al final sí fueron muchas localidades, fue un barrido de todo el estado, pues compartían las publicaciones y decían que estaban muy orgullosos de ver a su pueblo en el documental y fue muy bonito. Y por otro lado, todo el público que hemos tenido ha sido a partir de las proyecciones, que hemos hecho muchas en universidad, en escuelas, desde el mismo estreno, que fue en el Centro Cultural El Clavijero, que es la sede de la Secretaría de Cultura en Michoacán, y fue un evento muy, muy bonito y tuvimos aforo máximo y podríamos haber tenido más, pero apenas era época pandemia, entonces teníamos creo que 50 o 60% de la capacidad, no podíamos llenarlo todo. Pero después de todo este tipo de eventos, de las proyecciones también en Puebla, o del intercambio que se genera con los alumnos, las opiniones son muy positivas. Pero también es cierto que si alguien va a ver un documental de arquitectura vernácula, yo creo que va predispuesto. Entonces, es un público un poquito más especializado. Pese a que decíamos que esto es una forma de llegar al público general, al final los que lo buscan y todo eso, sí está un poquito más dirigido. Pero las reacciones son muy buenas y te hacen sentir muy bien y como que tu trabajo ha valido la pena. Si tuvieras la oportunidad, no sé, de presentar este documental tal vez en salas de cine, ¿no? Para un público más general, ¿crees que la mentalidad de las personas cambiaría después de ver este documental? Yo quiero pensar que sí, porque es un poco el primer objetivo que teníamos. O sea, para explicarlo de forma muy general, la arquitectura vernácula que hablábamos antes es una
una forma de construir totalmente sostenible porque utiliza los medios y los recursos locales, véase madera, tierra, bambú, la riqueza que tenemos. Entonces es totalmente eficiente, térmicamente, acústicamente, a nivel de confort funciona bien, pero es algo que hemos perdido. Y en las últimas décadas se ha dado una situación por temas de globalismo, capitalismo, industrialización de los países, en los que la forma de construir tradicional se asocia a la pobreza, a las clases más bajas, al poco desarrollo tecnológico, cuando realmente no es así. O sea, estas viviendas, obviamente, podemos aplicar estos conocimientos a la industria y a la tecnología que tenemos actual, pero es totalmente válida y se ha dejado de lado por cuestiones, en muchos casos, políticas y de marginación a las comunidades rurales, incluso podríamos decir. Y es un poco lo que queremos poner en valor, de, a ver, esta forma de construir es totalmente eficaz, es eficiente, es cómoda para las personas, están a gusto en este tipo de viviendas, pero lo hemos perdido por tontos, realmente. Y bueno, era un poquito lo que queríamos transmitir. ¿Tú consideras que esta debería ser la línea que muchos investigadores a nivel mundial deberían de estar siguiendo, como enfocarse a hacer este tipo de contenido audiovisual que pudiera llegar inclusive a través de redes a mucho más personas que no son especializadas en el tema? Yo creo que sí, estoy totalmente convencido, pero también creo que un proyecto de tipo documental demanda demasiado esfuerzo y es muy complejo compaginar las dos vertientes. Creo que debemos pasar por otro tipo de formatos y más viendo cómo está evolucionando el sector, pero formatos incluso que no exijan tanto esfuerzo. Ahora se está viendo con los Reels o con estos formatos muy cortos, entonces se puede hacer material educativo, de divulgación científica, de divulgación cultural con mayor facilidad. Y proyectos que de verdad tengan el recurso necesario y que tengan una mayor visibilidad, porque digamos no toda la ciencia es tan fácil de comunicar, pues ya buscar otro tipo de formatos un poquito más ambiciosos, pero sí creo que en ese sentido estamos un poquito atrasados y más bien lo que pasa es que los investigadores y los científicos no tenemos el tiempo para hacer todo. Y yo creo que deberíamos tener un apoyo a nivel técnico y digamos de las mismas instituciones para, digamos, transmitir estos conocimientos con gente que se dedique profesionalmente a esto. ¿Por qué crees que a veces en México no se valora las raíces de nuestra identidad, ¿no? Pasa mucho de esto que estás haciendo, que pues estás visibilizando una cuestión cultural, una cuestión de estilo de vida de los antepasados, muchas veces, de comunidades que vienen como que tras generaciones haciendo esto. Y resulta que en México, pues no. O sea, creemos lo más moderno, empezamos a enfocarnos que hay en otros países más actuales. ¿Por qué crees que existe un poco esta mentalidad en México de siempre como ignorar un poco estas raíces, ¿no? No creo que sea algo a nivel nacional, sino a nivel global. Y creo que viene marcado por muchas tendencias y, digamos, malas prácticas que ya llevan tanto tiempo entre nosotros que de alguna forma se ha generado un círculo vicioso, lo que decíamos, o sea, construir con tierra es de pobres, entonces pues ya no vamos a construir con tierra, entonces las construcciones con tierra o con bambú, con lo que sea, se deterioran más rápido, entonces pues obviamente se vienen abajo y todo eso, colapsan, pero sin embargo yo creo y veo que estamos cambiando un poquito la tendencia. Y yo creo que cada vez más se está recuperando y poniendo en valor muchos aspectos. En este caso, pues nosotros hablamos de la arquitectura, pero yo lo veo a muchos niveles, incluso en la recuperación de ciertas lenguas, aspectos muy culturales como la vestimenta, el arte, la música. Y en ese sentido creo que las generaciones más jóvenes vienen pisando fuerte y son las que están teniendo un mayor papel en este cambio de chip y de mentalidad y de decir, o sea, tenemos esta riqueza, estas raíces,
¿por qué las hemos olvidado? O sea, ¿qué sentido tiene? Al final del día es estar haciendo un camino, ¿no? El trazar un camino para que las nuevas generaciones vayan siguiendo este rumbo y pues bueno, vayan justo creando productos que puedan ser incidentes en la investigación, no nada más que quede en un documento, sino que realmente tengan un impacto directo con estas comunidades, ¿no? Y pues bueno, el estar recuperando nuestro patrimonio, nuestra identidad, nuestra cultura, las artes, la música, sin duda es parte del proceso para volver como al inicio, ¿no? ¿Nos podrías decir cuáles son los principales beneficios de construir con tierra y no con otros materiales convencionales? Cuando me preguntan sobre los beneficios de la construcción con tierra, no sé ni por dónde empezar. Es que son tantos que muchas veces cuando doy este tipo de charlas, clases, pláticas con los alumnos, me quedo pensando y digo, o sea, les estoy contando mil maravillas, pero sin embargo, ¿cuántos edificios contemporáneos construidos con tierra vas a ver? Y pienso, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, para empezar, la construcción con tierra es algo totalmente histórico, o sea, nos viene acompañado desde los inicios, ya ni siquiera diría de las civilizaciones, sino de los primeros asentamientos humanos. O sea, de las primeras construcciones que tenemos datadas están construidas con sistemas constructivos a base de tierra. Generalmente va a depender un poquito digamos, de en qué región o dónde lo vayas a preguntar, pero si el público general tiene un poquito de conocimiento o nociones de la construcción con tierra, lo identificarán con, por ejemplo, el adobe, en otras regiones quizá con la tapia, incluso con el bajareque, quincha, que son sinónimos de la misma tecnología constructiva, pero podemos decir que está alrededor del mundo. O sea, las primeras construcciones de las que tenemos dataciones cronológicas en Mesopotamia tenían adobes o bloques de tierra. Entonces, ¿por qué? Porque es un recurso disponible. O sea, cuando hablamos de tierra hablamos de suelos, así digamos un término un poquito más peyorativo o común podría ser el de barro o lodo, pero al final es suelo, o sea, es lo que pisamos. Entonces, no todos los suelos son aptos para construir. Generalmente depende de la tecnología, pero necesitamos que sean suelos medianamente arcillosos, con cierta plasticidad. Pero bueno, empezando por eso, es un recurso totalmente disponible que prácticamente encontramos en todas las regiones, a no ser que sean extremadamente frías y el suelo esté congelado, pero encontramos tierra en todos lados. Es muy fácil de manejar. A nivel de las problemáticas que tenemos ahora, es inocuo, o sea, no reacciona, no va a producir agentes tóxicos y tiene muy baja energía incorporada. O sea, no lo tenemos que someter a procesos de cocción, calcinación, como tiene que pasar con el cemento, que es con lo que construimos prácticamente toda la infraestructura, sino que es algo natural, que podemos reutilizar muchas veces y que nos permite pues, construir de muchas formas distintas, porque como bien te he dicho, hay muchas técnicas, no solo una. Tenemos adobe, tenemos tapia, tenemos bajareque, tenemos algunas más recientes como el BTC, incluso el superadobe, que son muchas cosas que uno puede investigar y ver que hay una gran variedad. Entonces, esa es una de las razones. Ahora, cuando mencionas tierra, pues bueno, a veces solemos especular, ¿no? Cuando me mencionaste esto de la tierra, pues yo dije, ¿cómo se puede construir con tierra? Me imagino que existen muchos mitos, muchos prejuicios de la gente acerca de la construcción con tierra. Y bueno, el que se me viene a la mente y que también me gustaría preguntarte en este momento es qué tan resistentes son, ¿no? Vivimos en un país que sufrimos muy seguido de sismos, que sufrimos como de la clemencia del agua, ¿no? Inundaciones muchas veces. ¿Cómo estas construcciones resisten a los desastres naturales en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, no sí. Desastres naturales, pero al clima. Aquí hay varias cosas que podemos decir. Sí es cierto que existen varios mitos y los mitos tienen parte de realidad. Una realidad es que la construcción con tierra es vulnerable al agua.
Entonces tú la tienes que proteger del agua de alguna forma. Así como el agua te permite moldear, las arcillas en contacto con el agua te dan esta plasticidad, esta forma de jugar con la materia y generar estos bloques, estos elementos constructivos, pues también es vulnerable. Entonces, algo que se suele decir mucho en este mundillo es que una construcción con tierra tiene que tener buenas botas y buen sombrero. Es decir, botas para protegerlo del agua que sube por capilaridad, que es una, y sombrero se refiere a tener un sistema de cubierta con un alero para pues, que no le salpique el agua de la lluvia o que no se filtre a través del sistema de la cubierta. Pero si tú proteges a tu estructura de tierra del agua, eso te puede durar, bueno, prácticamente eternamente si tiene un buen mantenimiento. Tenemos ejemplos de construcciones milenarias, eso es totalmente cierto. Y luego se habla mucho de lo que es la resistencia. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Para empezar, no todos los sistemas constructivos o estas técnicas que tenemos de tierra van a tener las mismas resistencias. Hay algunas que pueden tener resistencias más bajas y otras que pueden tener resistencias más altas. Y la tierra también no siempre tiene que ser estructural, o sea, no siempre tiene que soportar. Muchas veces puede ser, digamos, la piel del edificio, o sea, la podemos usar para muchas cosas. O puede ser un elemento no estructural que sirva para elementos divisorios, lo que serían, digamos, las paredes que puedes tener que no soportan una carga. Entonces hay mucho mito de que la tierra no resiste. Pero las construcciones tradicionales, generalmente, porque eso también depende de cómo se han construido, o sea, tanto hoy en día como antiguamente se construía bien y se construía mal. O sea, si tú tienes una buena mano de obra, una buena ejecución, tu edificio te va a durar más, si lo mantienes te va a durar más y si no lo mantienes te va a durar menos. Entonces, en general, estas construcciones sí son resistentes digamos, a este tipo de eventos sísmicos, incluso a todos estos desastres naturales. ¿Por qué? Porque pese a que el material en sí no tenga unas altas resistencias, la forma en la que está construido, las geometrías, las morfologías, los refuerzos que tienen, o que incluso muchas veces la tierra no funciona como componente estructural, como decía, hacen que estos edificios resistan. Y esto se ha visto, esto lo sabemos a partir de la investigación, que las viviendas que han tenido un buen mantenimiento y que han sido poco alteradas han resistido muchos eventos. Tenemos la prueba de templos, de viviendas residenciales que llevan siglos entre nosotros y pues esas localidades en las que están han tenido eventos de gran magnitud y los han resistido bien. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos edificios se intervienen mal porque se pierde el conocimiento, un poco lo que hablábamos en el documental Shirangwa. Entonces se empiezan a hacer intervenciones, las familias crecen, se hacen añadidos, se implementan nuevos sistemas que tienen materiales industrializados que no son compatibles con la tierra o con el bambú o con otros materiales tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la catástrofe, el edificio va a responder peor. Pero no es porque sea de tierra, es porque ha sido mal intervenido. Y esta técnica de la construcción de la tierra, cuando uno platica o está empezando a conocer de esto y es como muy honesto, uno tiene como en mente que esto solo ocurre en situaciones rurales, ¿no? Pero estas técnicas se pueden llevar a cabo en lugares urbanos. ¿Y esto es costoso o es como barato? Me gustaría saber como esas ventajas de construir con materiales comunes, típicos, y cuánto se estaría ahorrando, por ejemplo, una persona al hacerlo con estas nuevas técnicas. Pues mira, por supuesto que se puede construir en entornos urbanos, si bien está muy asociado al medio rural, porque esto es así, y es porque es las zonas en las que se ha mantenido más, y pues todo este proceso de desarrollo tecnológico, de la industrialización de la construcción, ha llevado a que en núcleos urbanos, en grandes ciudades, pues quede totalmente desplazado. Eso es cierto, pero hoy en día tenemos muchísimos ejemplos de vivienda social, de infraestructura, de escuelas, de grandes construcciones que están hechas con tierra, y no solo de tierra, hablamos de madera, de bambú, de fibras vegetales, todo este tipo de materiales o recursos que tenemos, que podríamos decir que son naturales y muchos de ellos renovables, que poco a poco se empiezan a implementar.
Sin embargo, es complejo y no es fácil porque es muy difícil cambiar el modelo que tenemos ahora. Entonces, si me preguntas de los costos, también es una pregunta difícil de responder. En general, ahora mismo es más costoso construir con este tipo de materiales, lo cual es un poquito ilógico porque tienen tan poca energía incorporada en su manufactura, además de que, como decimos, son recursos naturales que se pueden sacar, digamos, del mismo entorno, a otros materiales que tienen pues, un proceso de fabricación que genera grandes emisiones. Y esto es porque hemos cambiado totalmente el modelo y el sector de la construcción. Entonces ya no estamos preparados para construir con estos materiales y tenemos que empezar prácticamente de cero. ¿Qué pasa? Que por un lado sí puede que sea más caro en torno a conseguir, digamos, los materiales, porque digamos que ya no hay un modelo de producción, y sobre todo la parte de la mano de obra, que ya no está calificada, o que si está calificada, pues es más caro porque es algo muy de especialidad. Hay poca gente que se dedique a esto, aunque poco a poco está cambiando. Entonces eso puede generar que los costes sean más altos, pero lo que muchas veces la gente no tiene en cuenta es que a la larga puede ser un ahorro, porque las propiedades que tienen a nivel de confort, o sea, a nivel energético, digamos que si tú vives en una casa de madera, en una casa de tierra, en una casa que tiene sistemas a partir de fibras vegetales, tienes mucho mejor confort. O sea, tienes aislamiento en muchos casos, tienes confort acústico, térmico. Entonces, lo que muchas veces quizá gastas en este sistema constructivo de más, lo puedes terminar ahorrando en X años en el ahorro energético, en lo que ahorras en climatización y todas esas partes. Y desde el momento en el que digamos que nosotros lo estamos tratando de hacer desde la academia, pero que se empiece a de alguna forma incentivar desde la industria, que ya hay ciertas iniciativas, a construir con este tipo de materiales, pues cada vez vamos a abaratar los costes. Al final es más un tema de políticas, de regulaciones, porque esa es otra, que hay muy poquitas normativas que te permitan construir con estos materiales. Es más un tema de esto que no, digamos, del coste real de producir el sistema. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de cómo pueden integrarse las nuevas tecnologías y la construcción de la tierra, pues, en estos momentos para hacer como edificaciones mucho más eficientes? Sí, claro. Pues en los últimos años ha habido mucho desarrollo en este aspecto. Algo que quiero dejar claro es que quizá los que hayan visto el documental o lo vayan a ver se puedan quedar con la imagen de la casita de adobe o la construcción con tierra como algo tradicional. Pero ha habido mucho desarrollo tecnológico y se han, digamos, desarrollado algunas técnicas que son prácticamente contemporáneas o que son recientes. Una cosa es el material en sí o el recurso, los suelos, lo que decíamos, y otra, digamos, el componente constructivo o el sistema que vas a emplear. Un ejemplo muy claro es un sistema que se llama BTC, CEB en inglés, pero BTC, que es bloque de tierra comprimida. Entonces este sistema se inventó en los 50s a partir de, bueno, era un proyecto interesante digamos, de necesidad de vivienda en países en desarrollo, y se inventó en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, y al final se trata de hacer un bloque parecido a lo que tenemos con el adobe, pero mucho más estandarizado a partir del mismo material. O sea, obviamente varía un poco las granulometrías y algunas cositas ya más técnicas que no me voy a poner a explicar, pero es tierra al fin y al cabo. Y de alguna forma, con maquinaria la compactas con lo que sería una prensa y te queda un bloque, o sea, lo que sería un ladrillo. ¿Qué pasa? Que a diferencia del ladrillo, pues es tierra cruda. O sea, no la tienes que cocer, no la metes en un horno, no generas emisión de gases y por lo tanto es mucho más sostenible. Y tiene excelentes propiedades, todo lo que decíamos de la tierra. O sea, térmicamente te funciona bastante bien, acústicamente, a nivel del confort que se genera, del bajo impacto ambiental, de que se puede reutilizar, reciclar, o sea, que tiene una vida útil prácticamente infinita. Entonces, este es solo un ejemplo, pero hay muchas otras técnicas que son recientes. Por citar algunas y
Y si, digamos, la gente que ve esto le apetece investigar, pues el bajareque, que es una técnica milenaria, pues ahora tenemos bajareque tecnificado, digamos, con la tecnología actual, mucho más estandarizado. Con la tapia, que también es un sistema ancestral, se puede tecnificar y utilizar lo que serían, digamos, los encofrados de la construcción moderna. Otro sería el superadobe, que es sacos textiles llenos de tierra. También está la tierra vertida, o hormigón de tierra, o earth concrete, o por ejemplo la tierra aligerada o la pajarcilla, que son, digamos, desarrollos mucho más recientes. Entonces, por supuesto que es lo que decía antes, podemos hacer vivienda, infraestructura, edificios plurifamiliares, residenciales con tierra. O sea, las limitaciones nos las ponemos nosotros. Y un ejemplo muy claro también, si a la gente le apetece buscar, que busquen Shibam, que es Shibam, y es una ciudad que está en Yemen, que Yemen es uno de los países más pobres del mundo, que le llaman la Manhattan del desierto. ¿Por qué? Porque es una ciudad llena de rascacielos, centenarios en muchos casos, y estos rascacielos, o sea, edificios de 7, 8, 9 plantas, están construidos con tierra y con técnicas tradicionales, con tapia, adobe, combinaciones de las dos, y mucha gente no lo conoce. Entonces, sí se puede, claro que sí, y vamos a hacer edificios que energéticamente serán mucho más eficientes, que la gente a la hora de habitarlos se va a sentir mejor por el confort que generan, incluso sensorial, porque son espacios bonitos y en los que da gusto trabajar o residir, y todas estas bondades que venimos diciendo. Y ya para terminar, ¿nos podrías decir un poco cómo imaginarías una ciudad en el futuro que se base a partir de la sustentabilidad en las construcciones? Bueno, pues primero habría que pensar qué tan lejano es este futuro. Yo, si te soy sincero, a veces sí soy un poco pesimista y creo que las cosas nos llevan mucho tiempo, pero quizás la situación tan crítica en la que estamos a nivel ambiental en el mundo acelera un poco las cosas. Me gustaría pensar que la ciudad del futuro se va a adaptar un poco a las condiciones geográficas y del entorno. Bueno, por imaginar que no quede, pero pues me gustaría pensar eso, que en ciertas regiones tendremos ciudades de tierra, en otras ciudades de madera, o a veces con combinaciones, pero espero que sean ciudades más inteligentes, más sostenibles y sobre todo más pensadas por el usuario y no tan pensadas por la industria y por la producción en masa. ¿Algún mensaje que te gustaría compartir con las personas que nos vayan a ver, personas pues que quisieran construir su casa, que podrían empezar a conocer acerca de estas nuevas técnicas, o incluso a aquellas personas como arquitectos, ingenieros que podrían estar desarrollando pues este tipo de trabajos en nuestro país? ¿Algo que quisieras comentarles, compartirles? Bueno, al final, si la gente tiene interés en estos temas, yo creo que hoy en día es muy fácil seguir formándose y seguir aprendiendo, incluso al punto de que ya muchas de las formaciones no son gratuitas y están disponibles en la red. Entonces, bueno, yo quizá no sé si soy nadie para dar un mensaje, pero si alguno de estos temas o alguna de estas vertientes de la construcción más sostenible es de su interés, pues yo les aconsejaría que profundicen, que consulten a expertos en el tema, que investiguen un poco, que sean curiosos y también que traten de implementarlo y aprenderlo muchas veces a base de los errores, de lo que vean que les funcione y lo que no. Excelente, Adrián. Muchas gracias, la verdad, por haber venido el día de hoy aquí a platicar conmigo, por compartirnos toda esta experiencia, que tienes mucha experiencia, aunque realmente eres muy humilde desde tu punto de vista. Se nota realmente la expertise que tienes. Yo creo que no soy el único interesado al escucharte hablar. Tienes una manera muy fácil de poder transmitir las cosas y yo creo que es parte de esa personalidad que tienes es la que te ha llevado a generar productos
que si bien tú mencionas, ya son productos que se vienen manejando desde hace décadas, pero bueno, no todo mundo está viendo ese enfoque, ¿no? Sin embargo, tu personalidad y tu carisma y la manera en que hablas y platicas, yo creo que va a ayudar mucho a las personas que te conozcan, a las personas a las que sigas llegando a través de este tipo de trabajos. Y pues bueno, felicitarte por lo que estás haciendo. Ha sido un placer conocerte y que vengan muchos más éxitos en tu carrera académica, en tu vida personal. Y muchas gracias, Adrián. La verdad que ha sido toda una experiencia tenerte el día de hoy. Gracias a ti, primero por todos estos cumplidos, que han sido muchos. Y nada, pues yo también felicitarte a ti porque, bueno, creo que se necesitan las dos cosas. O sea, las personas que quizá, bueno, pues tenemos nuestra pasión por un tema concreto, que el mío puede ser algo muy específico, pero pues ya ve que en el primer podcast, o sea, nada que ver, o sea, un apasionado de los hongos, pero al final falta alguien que nos dé voz. Entonces, tener este tipo de plataformas también hay que ponerlo mucho en valor, porque al final son iniciativas que se hacen también por amor, no sé si a la ciencia, a la divulgación, a los medios audiovisuales, pero es que tenemos que coexistir los dos. O sea, digamos, los expertos, aunque yo no me considero experto, la Tierra es muy compleja y cada vez que la investigo más la entiendo menos. Pero sí, o sea, al final, digamos, todos los que investigamos algo o dedicamos nuestra vida a algo, no podemos transmitirlo si no tenemos al otro lado a alguien que nos escuche o que nos dé una plataforma para hablarlo. Entonces, pues igual la felicitación va para ti. Muchísimas gracias por el cumplido y pues bueno, a todos los que nos vieron, espero que este tema haya sido de su interés, así como el pasado. Pues nos estamos viendo en el siguiente episodio de Ciencia Madre y nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas.